Buenos días, estimados estudiantes. Por favor, les solicito que se dirijan a la página 106, medidas de cuidado del ambiente. Bien, la contaminación ambiental, ya saben, es un problema que aqueja a la mayoría de la sociedad. Afecta a todo el planeta en realidad. Y los niveles de contaminación han sido elevados. Y frente a ese problema, lo que corresponde es aplicar medidas para reducir el impacto de la contaminación ambiental. Entonces, hay dos tipos de medidas: medidas preventivas y medidas correctivas. Dentro de las medidas preventivas, nosotros tenemos aquellas que se llevan a cabo antes de que se produzca el impacto ambiental. ¿Sí? Eh, Estas medidas son mejores o preferibles a las medidas correctoras. ¿Sí? Las medidas correctoras, en cambio, son aquellas que se ejecutan después de que se ha producido ya el impacto ambiental. Y estas están destinadas a reducir o a eliminar el agente responsable del impacto. ¿Sí? Ahora, muchas veces las medidas correctoras son insuficientes, son de elevado costo además. ¿Sí? Y aplicar medidas preventivas es la mejor solución. A continuación vamos a ver entonces algunos ejemplos de medidas preventivas y de medidas correctivas. ¿Sí? Primero veamos los impactos, en qué niveles más se dan los impactos. A ver, la utilización del agua, ¿sí? En el ámbito doméstico comporta una disminución de su cantidad debido a su aporte de materia orgánica, productos contaminantes, aceites, detergentes y microorganismos. La sobreexplotación pesquera de determinadas especies marinas por su alto valor comercial provoca que muchas veces estas especies se encuentren en peligro de extinción. Y el exceso de tráfico en las grandes ciudades conlleva un aumento de la contaminación atmosférica, que afecta tanto al entorno como a la salud de las personas que habitan, donde, donde se concentran, ¿no es cierto?, las grandes ciudades. Ahora, veamos medidas preventivas. ¿Sí? Frente a la disminución de la cantidad de agua, ¿sí? Las medidas preventivas son diversas y requieren información ambiental. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Utilizar detergentes biodegradables, no desechar el aceite por el fregadero, habría que reciclar el aceite. Y, eh, en cuanto a la pesca, habría que delimitar zonas protegidas, marinas. Nosotros tenemos aquí la reserva marina, ¿no es cierto? Y ahí nadie puede pescar. Sin embargo, hay gente que lo hace. ¿Sí? Y para evitar también, asimismo, eh, el aumento de la contaminación atmosférica, lo que se debería hacer es utilizar el transporte público y fomentar el uso de transporte alternativo no contaminante. Por ejemplo, la bicicleta, por ejemplo, los tranvías, por ejemplo, el metro. Son transportes que no contaminan, altamente ecológicos. Ya. Ahora, medidas correctoras, en cambio, veamos. El tratamiento de aguas residuales en las estaciones depuradoras antes de que lleguen al mar o a los ríos. Eso se hace con plantas de tratamiento que tienen las ciudades grandes, ¿sí? Pero hay otras que no tienen plantas de tratamiento. En el Azuay, por ejemplo, solamente el Cantón Cuenca cuenta con una planta de tratamiento, ¿sí? El resto de ciudades no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Eh, Esto se hace difícil porque es muy, muy caro construir una planta de tratamiento. Está sobre los eh, 5 millones, me parece, construir una planta. Entonces es complicado. Y luego mantener, ¿no es cierto?, el operativa la planta, entonces es complicado. ¿Sí? Respecto a la pesca, ahora, promover el consumo de especies aún no explotadas y que presenten propiedades nutritivas similares. ¿Sí? Por ejemplo, ya ven ustedes, siempre se hace en el año, al menos un mes o 60 días, me parece que la veda del cangrejo, ¿no es cierto? Para que puedan estos reproducirse. ¿Sí? Ahora, también respecto a la contaminación atmosférica, lo que se podría hacer es investigar el desarrollo de vehículos de baja emisión y regular el acceso al tráfico en zonas de difícil circulación para evitar atascos. Ahí funciona muy bien el sistema de pico y placa, por ejemplo. Ya, ahora, otros problemas. Ya, por ejemplo, hay el exceso de basura, sí, que producimos
ocasiona un grave problema ambiental. ¿Sí? La principal medida entonces frente a esto sería eh, medida preventiva, clasificación de los residuos, ¿no es cierto? Y ahí nosotros podemos definir qué es orgánico e inorgánico. ¿Sí? Aumentar una cultura del reciclaje. Por ejemplo, clasificar vidrio, plástico, papel y además reciclar y reutilizar, ¿sí? Y desechar lo que realmente ya no sirve. Eso se debería trabajar para contener el exceso de basura que se produce. Toneladas, toneladas, sí, todos los días. Ahora, la extracción de recursos no renovables, como el petróleo, produce zonas deforestadas, ¿sí? Y en caso de derrames, graves problemas ambientales, muerte de especies, por ejemplo, que son el petróleo es altamente contaminante, pese a que proviene de la misma naturaleza. Es altamente contaminante porque luego se procesa, ¿no? Y una vez procesado, se vuelve altamente contaminante, ¿sí? Ahí las medidas correctoras es bioremediación, eh, para recuperar el medio ambiente contaminado, ¿sí? A través de la utilización de hongos, ¿sí? Y también en el laboratorio se están creando microorganismos que degradan el petróleo. Ahora, habría que ver si es que son peligrosos o no son peligrosos estos microorganismos, ¿sí? Bien, veamos ahora el cambio climático y sus efectos. Efectos del cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, el efecto invernadero, ¿sí? Ya, en el efecto invernadero se refiere a la acumulación de gases, ¿sí? Como el vapor del agua, ¿sí? Y el dióxido de carbono, que absorben la radiación infrarroja que la Tierra emite e impiden que escape al espacio. ¿Sí? Esta radiación provoca la elevación de la temperatura del planeta y produce un efecto invernadero natural. Pues habrán notado ustedes, por ejemplo, que hay un incremento de la temperatura, ¿sí? En épocas de verano, por ejemplo, que vivimos ahora, la temperatura alta, elevada, ¿cierto? Ya, las actividades humanas aumentan la concentración de estos gases y esto hace que se recaliente el planeta, ¿no es cierto? El dióxido de carbono es el principal responsable de este recalentamiento, aunque también hay otros gases. Por ejemplo, clorofluorocarbonos, el metano, ¿sí? El óxido nitroso, son gases contaminantes que pueden elevar, ¿cierto?, la temperatura. Su acumulación causa que se eleve la temperatura, ¿sí? El aumento de la emisión de dióxido de carbono va unido a la disminución de la masa forestal. Es decir, se cortan árboles, pero no se vuelven a plantar. Al contrario, más bien ahí se van construyendo, se va urbanizando, ¿sí? Viviendas, agrícola, sector agrícola. Entonces, eso hace que se eliminen los árboles para siempre. Y eso justamente provoca que haya un incremento del dióxido de carbono. También una causa eh, grande del incremento del dióxido son los incendios, ¿sí? Ustedes ven que cada año los gobiernos tienen que enfrentar incendios forestales, ¿sí? Que generalmente se producen por pirómanos, gente que incendia, ¿sí? Y eso hace, ¿no es cierto?, que se vaya eliminando la vegetación y como consecuencia se incrementa el nivel de las temperaturas al no existir ya vegetación que pueda absorber el dióxido de carbono. Ahora, no se han establecido definitivamente cómo nos perjudicará la elevación de la temperatura, pero se sabe que algunas poblaciones van a ser ya eh, casi, casi imposibles de vivir, ¿sí? Salvo que se viva encerrado, como hay gente que vive en los países árabes, donde la temperatura sí es elevada y ahí viven básicamente con ventilación. Bueno, el cambio climático. Ahora, vean ustedes, según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC son las siglas, en su informe que emitió en el 2007, a ver, dice que si se mantiene el ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global del planeta para el 2100, es decir, dentro de unos 70 años, podría incrementarse entre 2 y 5 grados centígrados, ¿sí? En la práctica, se producirá una mayor amplitud térmica, ¿sí? Y un aumento de la máxima, hasta 10 centígrados, 10 grados centígrados o más, ¿sí?
También va a haber un cambio en el régimen pluviométrico, es decir, en la lluvia, ¿sí? Y en las corrientes marinas. Ahora, el aumento de la concentración de gases ocasiona una mayor retención de calor por parte de la Tierra, lo que modifica el balance energético global, ¿sí? Este cambio climático es una variación atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, ¿ya? Ahora, es muy complicado distinguir entre las fluctuaciones del clima, producto de la contribución humana, y las que se dan por las variaciones naturales. Esto se debe a que solo tenemos una serie de datos de los últimos momentos de la historia de la Tierra y no sabemos a ciencia cierta si funciona científicamente o no funciona, ¿sí? Ya, el principal indicio que apoya la hipótesis de un cambio climático es el que durante el siglo XX la temperatura media de la Tierra aumentó entre 0,7 y 1 grado. Y en los primeros del siglo XXI, en cambio, ya se ha incrementado ese valor una décima de grado más, es decir, 1,1. Las consecuencias consistirían básicamente en el incremento de temperaturas, obviamente que no se daría por igual en toda la Tierra, ¿no? Vean que en las latitudes altas, como por ejemplo la nuestra, el aumento sería mucho mayor que en las zonas ecuatoriales, ¿sí? Y en las zonas del interior se calentarían más rápidamente que las zonas costeras, ¿ya? Las temperaturas más altas comportarían una mayor evaporación y eso conduciría a una falta de agua en periodos secos. Y ahora, podría existir una elevación del nivel del mar causada por la fusión de los hielos de los glaciares. Se están derritiendo y eso incrementaría el nivel del mar. Por eso ciudades que están a nivel del mar podrían desaparecer, ¿sí? Bien, en cuanto a los ecosistemas, el cambio climático significaría una redistribución de estos y la desaparición de especies que no pueden adaptarse a las nuevas condiciones, ¿sí? Los gobiernos han, han adoptado medidas de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Además, se deben proteger bosques, sobre todo los tropicales, que nos ayuden a absorber el exceso del dióxido de carbono. Y finalmente, veamos en los cambios en las corrientes marinas. Esta básicamente eh, se trata de masas de agua que están dentro del mar y que están eh, recorriendo, ¿no? Y en su recorrido llevan especies, ¿ya? Y también causan impactos directos en el clima, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá en nuestro país la corriente del Niño y la corriente de Humboldt. ¿Sí? La corriente del Niño, ya saben, viene desde Panamá y es cálida, en cambio la de Humboldt viene desde Chile y es fría, es fría. Bien, esto en cuanto a las corrientes, podríamos eh, decir también que la corriente cálida del Niño lo que hace es traer el invierno a la región de la costa, lluvias, también traen animales marinos y beneficia de alguna manera la pesca, pero en cambio puede destruir cultivos. En cambio, la corriente fría del Niño no trae invierno, no trae vientos helados y es súper, súper propicia para pescar. Bien, eso en realidad podríamos decir sobre las corrientes. Si quisiera que por favor realicemos las tareas de la página 106. Las tres preguntitas, por favor, resuélvanlas, ¿sí? Eso. Y yo les agradezco por su participación. Espero que estén muy bien, chicos.